¿Merece la pena emigrar a Suiza en 2026? Después de 11 años viviendo en Suiza, la gente me pregunta constantemente, ¿Suiza es tan bueno como dicen? ¿O es un mito? Hoy te voy a dar la verdad completa basado en mis 11 años viviendo en Suiza, en mis experiencias y en las opiniones de decenas de personas que ya llevan muchos años viviendo aquí. Voy a mostrarte los pros reales, los contras reales, que no todo el mundo te los dice, y al final te daré mi veredicto honesto. Pero quédate hasta el final porque al final es donde vas a entender realmente este vídeo. Antes que todo, voy a presentarme. Soy Daniel, de Suiza en Español, con una de las comunidades más grandes de hispanohablantes en Suiza. A día de hoy tenemos alrededor de 300.000 seguidores, sobre todo en Instagram y en TikTok. Te lo dejo abajo los links en la biografía para que nos sigas. Y este canal va a ser para hablar de lo mismo que hablamos allí, pero profundizando muchísimo más. Así que si te interesa el contenido de Suiza, no olvides suscribirte y darme un like porque es mi primer vídeo en YouTube, como aquel que dice. Bueno, vamos a comenzar con el vídeo. Lo primero de lo que vamos a hablar es de las cosas buenas de Suiza, que ya todos sabréis muchas, porque en internet hay un montón. Vamos a comenzar con las cosas buenas que yo he podido recopilar para contárosla. La primera, y por la que todo el mundo emigra aquí y la mayoría conoce Suiza, es porque se gana muchísimo más dinero. Por ejemplo, en Suiza, en un trabajo no cualificado, puedes ganar de 3.500 a 4.500, incluso 5.000 francos, en un puesto similar en el que España ganarías alrededor de 1.200. Cosa buena número 2. Si tienes estudios en Suiza, seguramente multipliques tu salario de España por 5. Un ingeniero en España gana 2.000 euros, en Suiza 10.000. Igual que una persona sin estudios gana más que en España, una persona con estudios gana muchísimo más que en España. Cosa buena número 3, evidentemente que ahorras muchísimo más dinero, más capacidad de ahorro. Con ese salario es cierto que los gastos en Suiza son bastante altos, pero si sabes controlarlos, en porcentaje te queda un porcentaje muchísimo mayor de ahorro que en cualquier otro país. Si ganas, por ejemplo, 5.000 francos y tienes de gastos 3.000 francos, que son una cifra para tener una vida bastante normal, te quedan 2.000 para ahorrar. Así que nada mal. Cosa número 4, tienes muchísimo mejor futuro. Al tener más dinero, puedes comprar una casa, puedes invertir, puedes hacer proyectos. Muchísimo más fácil que en otros países. Cosa 5 buena de Suiza es que aprendes idiomas muy rápido y más fácil. Aquí estás rodeado de gente hablando alemán, francés, italiano y también mucho inglés, y solo es cuestión de tiempo que acabes aprendiendo uno de estos idiomas. Al estar en un ambiente más multicultural, es más fácil aprender otro idioma. Cosa 6 muy buena de Suiza es que pagas bastantes menos impuestos. Si quieres montar tu propia empresa o simplemente hacerte autónomo, los impuestos que vas a pagar son mucho más bajos que en otros países. Y no tan solo eso, es que los impuestos que tú pagas se ven reflejados en la vida diaria. Transporte, educación, etc. Cosa positiva de Suiza número 7 es la seguridad. Aquí no tienes que tener ningún miedo de caminar solo por la noche, o que tu hija lo haga, o que te roben cualquier cosa en la calle. 8. El sistema de salud. Aquí hay mucha gente que puede debatirme, porque no sé si sabéis que el sistema de salud en Suiza es privado, pero yo considero que es muy bueno, que tienen hospitales muy modernos y maquinaria muy moderna y tecnología muy moderna y todo funciona bien. O sea que eso de listas de espera de muchos meses para operaciones aquí no existe. Otra cosa muy buena que tiene Suiza es el transporte público. Funciona increíblemente bien, es siempre muy puntual, están súper limpios, es todo súper sencillo y están muy bien comunicados, incluso si vives en cualquier pueblito de la montaña. Otra cosa muy buena de Suiza son las infraestructuras. Por ejemplo, las carreteras están impecables, aunque se tenga que ir demasiado lento. Los servicios públicos también están muy bien, sobre todo para hacer trámites como tráfico, como para registrarte en el ayuntamiento. Lo haces en 5 minutos, no tardas horas como tardarías en otros países. Otra de las cosas que me gusta mucho es la educación para los niños. Yo soy papá de un niño de 8 años y lo sé por experiencia propia. Las escuelas son públicas,
son muy buenas, son muy seguras, están financiadas por el Estado y el sistema educativo me gusta mucho porque no solo se limitan a enseñarte a escribir o a leer, te enseñan cosas como a ir a hacer la compra, a ir al bosque. Y lo que también me gusta mucho es que los niños, según se van haciendo mayores, se pueden profesionalizar muy temprano. Incluso hay niños que empiezan a hacer lo que se llama en Suiza la Lehre, que es un tiempo haciendo clases prácticas, o sea, yendo a empresas a trabajar. Puedes ver chavales de 15 a 16 años comenzando a trabajar ya, y otras clases de teoría. Así incentivan a que los niños entren en el sistema laboral muchísimo antes y muchísimo mejor formados. Evidentemente, esto para la gente que no quiere estudiar. Para el que quiere estudiar puede ir a su universidad, etcétera. Que por cierto, en Suiza hay universidades de las más prestigiosas del mundo. Otra de las cosas que me gusta mucho es que hay muchas oportunidades laborales. O sea, que siempre hay trabajo. Es muy difícil que te quedes un año sin trabajar porque no encuentres trabajo. Hay movilidad, aquí es muy común irse cambiando de trabajo. De hecho, la tasa de paro en Suiza es bajísima. Y aquí hacer un inciso que aparte de las oportunidades laborales, también las oportunidades de crecimiento. Suiza es un país que siempre te está empujando a crecer, ya sea estudiar algo relativo a tu trabajo, ya sea estudiar un nuevo idioma, sacarte un curso, etc. Otra de las cosas que me gusta mucho es la estabilidad política y económica del país. No es un país que viva 3 años en abundancia y luego se tire 5 en una crisis. O un país que hoy tenga unas leyes y que mañana tenga otras totalmente distintas. Con este tipo de política puedes hacer planes a largo plazo y un poco poder estimar o poder saber cuáles van a ser tus resultados. Y la última cosa que me gusta mucho de Suiza es que si tú vives en Suiza con tu pareja, los dos podéis tener un buen sueldo y en casa entrar una cantidad de dinero muy grande. Con eso podéis hacer muchos planes a medio y a largo plazo que en otros países serían imposible incluso pensarlos. Y claro, con esa situación es mucho más normal incluso pensarte en tener una familia, tener un hijo, 2, 3 o crear un negocio. Porque sabes que vas a poder tener esa estabilidad para soportarlo. Pero claro, todos estos beneficios de Suiza no quiere decir que Suiza sea un país perfecto. Hay bastantes contras también y muy importantes. Vamos con ellos. Lo primero es la comida. Como muy buen español que he comido durante toda la vida, súper bien, súper variado, súper rico, aquí en Suiza lamentablemente no va a ser así. Vale, va a depender también de tus hábitos nutricionales, de cómo vivas, de qué te gusta comer, pero en general la comida es mucho menos sabrosa, la gastronomía es muchísimo más limitada y la buena comida es bastante cara. Eso al principio no lo vas a notar, pero cuando lleves bastante tiempo sí es verdad que lo vas a echar de menos. Aunque bueno, yo aprovecho siempre que voy a España a comerme mi jamoncito y mi lomito ibérico. El segundo contra, que creo que es el más grande que vas a escuchar en todos los lugares, es el clima. Es cierto que primavera y verano es súper agradable en Suiza porque no es una temperatura a lo mejor tan alta como en España en verano y se puede disfrutar muy bien yendo al río, yendo al lago, etc. Pero también es cierto que los inviernos se hacen muy pesados en Suiza. Los inviernos son largos, son oscuros, son con pocas horas de luz. Hay días incluso que a las 4:30, 5 de la tarde ya es de noche y yo cuando hago videollamada con mi familia en España, ellos están de día. Entonces se te hacen los días más cortitos. Más o menos de octubre a marzo es toda esta temporada. Y es cierto que esta escasez de luz solar a veces a algunas personas le crea problemas psicológicos, tanto por falta de vitamina D como para las personas propensas a caer en depresiones o personas con pensamientos negativos, es más probable que les afecte mentalmente. Este es un punto que me gustaría remarcar mucho, ya que este tipo de clima más las exigencias de trabajo, que vamos a hablar después de ellas, que hay en Suiza, pueden hacer a mucha gente caer
en depresión, en burnout y una serie de problemas psicológicos, que tristemente es bastante común. Otro de los contras que yo veo es la cultura suiza. Y no es que sea un contra porque sea mala, simplemente porque a las personas, tanto de Latinoamérica como a lo mejor de España, como yo, nos choca mucho ciertas cosas, como por ejemplo la frialdad que pueden tener ciertas personas o incluso lo herméticas o reservadas que pueden ser las personas. De hecho, hay un meme que hago yo que es muy complicado en Suiza conseguir amigos. No porque sean malas personas o no sean buenas personas o no les gusten tener amigos, sino que son personas muchísimo más reservadas que a lo mejor los españoles y cuesta muchísimo entrar en la vida personal de ellos. También, como dato, las familias aquí en Suiza no se perciben o no conviven con costumbres tan cálidas como nosotros podemos tener en nuestro país, España. Otra cosa difícil de Suiza es que te tienes que adaptar a la cultura sí o sí. O sea, no hay eso de yo soy español, voy a vivir como un español, o yo soy de X país y voy a vivir como en X país. No, tú en la calle tienes que vivir como un suizo, sí o sí. O te adaptas al sistema o el sistema directamente te escupe. O sea, no te escupe literalmente, me refiero a que te saca de él. Así que debes seguir siempre las reglas, debes ser siempre puntual como ellos, debes ser también eficiente como ellos. Si eres desordenado, espontáneo y desorganizado, aquí vas a sufrir un poquito hasta que te acostumbres. De hecho, una de las cosas que me hace mucha gracia es que en Suiza, hasta para quedar con los amigos, tienes que mirar tu calendario y darle cita para hacer alguna actividad de ocio. Yo al final lo acabo haciendo así también. Mucha gente dirá que eso es normal, pero bueno, yo en España yo no hacía eso. Yo llamaba a mi amigo y le decía, hey, ¿hacemos mañana esto? Venga, vale. Y aquí, sin embargo, tienes que poner citas con horas clave para cumplirlas. Bueno, cuando te adaptas a todo esto, como digo yo, es el proceso de ensuizarte, no confundir con ensuciarte. Otra de las cosas, aunque es muy contraintuitiva, es que el dinero en Suiza hay que ganárselo. No porque ganes mucho quiere decir que el dinero te lo regalen. Aquí las jornadas laborales son largas y son muy duras. De hecho, la cultura del trabajo en Suiza es muy extrema y muy demandante. De hecho, he visto a mucha gente venirse abajo, incluso irse del país por no poder soportarlo. Y sobre todo en temas como banca, tecnológicas, que la presión es extrema. Otra cosa que no me gusta mucho de Suiza, pero que bueno, que realmente compensa, es lo cara que es el nivel de vida. O sea, lo caro que es todo. Salir, hacer una actividad de ocio, te gastas mínimo 200 francos. Si tienes hijos, ya ni hablar. Pero bueno, es el precio a pagar y tienes que ser un poco más atento con tu dinero y no tener fugas de dinero en cosas que no sean imprescindibles. Bueno, mucha gente como yo lo que hace es privarse un poco en Suiza para luego, cuando vamos a nuestro país como España o vas de vacaciones, yo gracias a Dios viajo mucho a España, pues ahí nos damos todos los caprichos que queramos. Otra de las cosas que no son muy sencillas en Suiza es la burocracia. Y no porque no sea rápida y no funcione, no, es que es tan diferente a la de nuestro país, por ejemplo, España, que hay mucha desinformación, necesitas muchos papeles, todo va por papeles físicos. Aquí todavía están como hacen unos años, como le funciona ir por papeles físicos, todo te llega por cartas, tienes que leer todas las cartas, las tienes que guardar muy bien. Otra de las cosas negativas, evidentemente, es que estás lejos de tu familia. Bueno, eso no es de Suiza, yo creo que eso es de todos los países, incluso Suiza creo que es bastante accesible porque un vuelo, por ejemplo, de Zúrich a Madrid, pues tardas 2 horas y 20, 2 horas y 10 y el precio mínimo que lo puedes conseguir es por 130, 140, 150 francos. Pero bueno, es real que en la vida del día a día no tienes a tus familiares más queridos. Otra de las cosas negativas de Suiza es el idioma. A ver, en Suiza se hablan 4 idiomas oficiales. El alemán, el francés, el italiano y el romanche, que es un pequeño idioma que se habla en ciertas regiones de Suiza. Pero claro, si no tienes el idioma en Suiza, es muy difícil la comunicación. Si tienes un poquito de inglés, puedes tirar, te pueden manejar,
pero para los trabajos la mayoría te van a exigir el idioma local. Y el alemán, por ejemplo, no es sencillo. Yo me he tirado seguramente entre 8, 9, 10 años para aprenderlo un poquito, para tener una buena conversación. Entonces es una de las cosas que al principio te puede hacer sentirte bastante incómodo. Y otra de las cosas que son un poco negativas de Suiza es que la gente es mucho más seria. A ver, eso también depende de los círculos en los que tú te muevas, pero generalmente no hay ese ambiente de humor, de broma, de espontaneidad. Aquí eso no existe. Aquí realmente es una vida muchísimo más formal. Y después de ver los pros y los contras, mi pregunta es, ¿realmente merece la pena emigrar a Suiza en 2026? Y la respuesta es, depende de ti. Si tu prioridad es el dinero, crear un futuro, tener estabilidad, tener seguridad, te digo que merece la pena 100%. Pero si tu prioridad es tener un clima cálido, tener muchísimas amistades, tener una gastronomía increíble, tener una cultura cálida, tener una vida desorganizada, ya te lo digo de antemano que no te va a merecer la pena. Y para mí, personalmente, después de 11 años en Suiza, tengo que decir rotundamente que sí me ha merecido la pena, porque yo ya he construido aquí una vida. He construido mi propio negocio, tengo a mi familia, en este caso a mi hijo, estudiando aquí, con una educación excelente y prácticamente mi hijo tiene el futuro más o menos asegurado. Claro, pero aunque me merezca ahora la pena, hay que decir y hay que aclarar que el inicio, que los principios son muy duros para todo el mundo. Para mí también lo fue. Me sentí muy solo, sufrí mucho, caí en depresión, luché mucho y después de todo esto realmente sí merece la pena. Así que si me preguntas, ¿merece la pena venir a Suiza en 2026? Mi respuesta personal es sí al 100%, pero tienes que ser consciente de que vas a tener que sacrificar todas estas cosas que hemos contado en el vídeo. Porque aquí ni el dinero ni la felicidad te lo regalan, eso lo vas a tener que construir tú. Y si quieres venir a Suiza o estás pensando emigrar en Suiza, nosotros hemos creado una herramienta para que te sea muy sencillo emigrar a Suiza con todos los procesos paso a paso en una herramienta interactiva donde puedes marcar paso por paso todo lo que tienes que hacer para venir desde cero, desde tu país. Todo lo que es tema burocrático, cómo empadronarte, cómo funciona el seguro médico, links para que puedas enviar tu currículum. Tenemos incluso una calculadora para que puedas calcular cuáles serían tus gastos, una calculadora de impuestos y un montón de opciones más. Así que si te interesa esta herramienta, te vamos a dejar debajo en la descripción el link para que puedas acceder a ella. Familia, gracias por ver el vídeo hasta el final y estar aquí en mi primer vídeo en YouTube. Vamos a subir muchísimos más, ya sabéis que yo soy una persona bastante constante y por favor no olvides suscribirte, a ver si llegamos a los 1000 suscriptores. Y nada familia, nos vemos en el próximo vídeo. Suiza en español, os amo con todo mi corazón. ¡Chao!